Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase 3. Y la clase 3 tiene que ver con la empresa turística como un sistema. Esta es una clase importante, puesto que ya vamos a empezar a configurar a la empresa turística de manera particular y vamos a hablar de ella como un sistema. Vamos a ver que en este capítulo tenemos 4 puntos de contenido. El 3.1, la empresa turística como sistema. El 3.2, los modelos. El 3.3, los subsistemas de la empresa turística. Y el 3.4, un subsistema específico que es el de valores, responsabilidad social y ética de la empresa turística. Entonces vamos a empezar a hablar del 3.1, de la empresa como un sistema. Y en realidad vamos a decir aquí lo siguiente, ¿no? En la economía de la empresa se usa la teoría de los sistemas para abordar su estudio y su análisis, ¿no? ¿Y qué dice la teoría de los sistemas? La teoría de los sistemas básicamente dice que es necesario, ¿no?, organizarse ante objetos de estudios complejos. La empresa es compleja. ¿Por qué es compleja una empresa? Una empresa es compleja debido a que realiza una multitud de tareas al mismo tiempo, es decir, una serie de sistemas se activan al mismo tiempo dentro de la empresa. E imaginémonos una empresa de operación turística. Al mismo tiempo en esa empresa intervienen, ¿no?, un área de contabilidad, un área de ventas, un área de reservas, una área de mercadeo, etcétera, etcétera. De igual forma, en un restaurante se realizan multitud de tareas al mismo tiempo, donde se activan un montón de sistemas al mismo tiempo. Por ejemplo, al mismo tiempo está alguien haciendo compras, alguien está preparando un mise en place, alguien está haciendo reservas o recibiendo reservas, alguien está haciendo marketing de ese restaurante. Entonces hay una serie de funciones que se realizan al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, manejar la empresa desde esa perspectiva de la teoría de los sistemas nos ofrece una visión más clara de sus relaciones internas y externas, de sus propiedades, ¿no?, en una perspectiva global, observando los diferentes subsistemas que conforman este funcionamiento empresarial. Entonces, vemos así que cuando hablamos de objetos de estudio complejos, ¿no?, la empresa es compleja, nos estamos refiriendo a que hay sistemas que están operando dentro de ella. ¿Qué es un sistema? En realidad, la definición de un sistema es que es una triple combinación de ¿qué? De un conjunto de elementos, de una serie de relaciones y de una serie de funciones. Esta definición proviene de las matemáticas y puede contener definiciones más operativas que de alguna manera se van a ir aplicando a una serie de aspectos, ¿no?, de otro tipo de sistemas que básicamente están día a día ejecutándose en el mundo entero. Entonces, la empresa en general y la empresa turística en particular son sistemas. Sistemas que presentan algunas propiedades, ¿no?, que enriquecen la visión de la dinámica y de la interacción empresarial. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de esos sistemas empresariales. En primer lugar, vamos a decir que son sistemas abiertos, ¿no? Las empresas son un sistema abierto. ¿Por qué? Porque es un sistema que interactúa con su entorno. Ya vimos en el capítulo pasado la teoría del entorno, ¿no? Del entorno reciben diferentes tipos de entradas que se transforman en su interior y salen en forma de bienes o servicios turísticos. La empresa turística, por ser un sistema abierto, además se adapta al entorno mediante cambios, por ejemplo, en su estructura organizativa, dependiendo de lo que el entorno esté solicitando. Y aquí vemos un gráfico, ¿no? Un gráfico que nos ayuda a comprender este tema de que la empresa es un sistema abierto. Vemos en esta sección que hay unos inputs o entradas, ¿no?, que son todos aquellos insumos, ¿no?, que la empresa necesita. ¿Para qué? Para realizar un proceso, ¿no? Y este proceso es un proceso de transformación de esos inputs, ¿no?, o insumos o entradas. ¿En qué?
en outputs. ¿Cuál va a ser el output? El servicio turístico que se va a prestar. Todo esto está influenciado por el ambiente y la energía, y además hay una retroalimentación. Si en este output no hay una satisfacción del cliente, podemos retroalimentar y podemos mejorar los inputs o mejorar el proceso para que los outputs sean adecuados, ¿no? Entonces, luego hay este mismo cuadro que ustedes ven acá, se transforma, ¿no? Y básicamente se transforma ¿en qué? Materia prima, ¿no? Que va hacia el proceso. ¿Qué hay en este proceso? Hay una organización empresarial, hay una administración, unos directivos, unos recursos humanos, ¿no es cierto?, que van a transformar esta materia prima ¿en qué? En bienes o servicios turísticos, ¿no? Todo esto va a estar influenciado por el entorno, que ya vimos la clase pasada, y luego va a haber una retroalimentación. Es muy diferente la ejecución de este proceso en el sector de los servicios que en el sector de la fabricación de bienes. Si es que yo estaría aquí en la fabricación de bienes, ¿no es cierto? A más de esto habría una maquinaria, habría un proceso industrial que se haría, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de servicios, de intangibles. Entonces, lo más importante del proceso es la organización empresarial, la administración, los directivos, los recursos humanos. Entonces, por eso vemos que la empresa es un sistema, tiene un orden lógico, un proceso, una secuencia, y siempre va a haber aquí una influencia del entorno. ¿Qué más? Otras características de este sistema empresarial, ¿no es cierto? Dijimos que es abierto, pero vamos a ver que luego es un sistema artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa turística ha sido creada por seres humanos, no por la naturaleza. Hay sistemas naturales también, ¿no? La evaporación del agua, por ejemplo. Pero la empresa responde a un sistema artificial que puede ser cambiado. Además, es un sistema fronterizo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimenta de su entorno. La empresa turística es un sistema, ¿no?, que interactúa con el entorno como vimos, ¿no? Sus fronteras no son fáciles de delimitar. Todo influye a la empresa. Un sistema cerrado, en cambio, tiene límites rígidos e impenetrables. Sistemas cerrados, ¿como cuáles son sistemas cerrados? ¿No? Sistemas como la iglesia, como el sistema militar. Son sistemas que a veces es mucho más difícil que puedan cambiar. Luego, la empresa es un sistema jerárquico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa empresa tiene una estructura jerarquizada, tanto a nivel de personal, gerentes, subgerentes, como a nivel de grupos, departamentos, divisiones. Es decir, en una empresa siempre va a existir una jerarquía, ¿no? Para que la empresa pueda funcionar. Luego vamos a decir que la empresa es un sistema entrópico negativo. Parece un poco difícil esta palabra, entropía, ¿no? Pero la entropía es una dinámica natural hacia el caos, el desorden y la desaparición de un sistema. Por ejemplo, el sistema natural de la vida de las personas es entrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que algún día ese sistema va a desaparecer y es normal. Todos los seres humanos vamos a morir, ¿no? Es absolutamente normal. Sin embargo, en el caso de la empresa, esta entropía es negativa. ¿Por qué? Porque una empresa puede aguantar muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, tomando recursos oportunos del entorno para readaptar el sistema, evitando la entropía, evitando la desaparición, persiguiendo el crecimiento y la supervivencia en lugar del caos, ¿no? Entonces, por eso se dice que la empresa es un sistema entrópico negativo. También, la empresa como sistema es un sistema de equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir de equilibrio dinámico? Que hay un movimiento, una interacción, una reacción. No es estática la empresa. El tiempo que nos da la dinámica en la empresa es fundamental en el sistema, ¿no? Y básicamente la empresa está siempre, ¿no es cierto?, moviéndose, está siempre interactuando. Luego, es un sistema retroalimentado, ya vimos en el cuadrito, ¿no? Porque recibe continuamente información del entorno, lo que le permite ajustarse a las variaciones que le pueden afectar. Y esa retroalimentación puede ser positiva cuando hay un logro o una oportunidad, o negativa cuando hay una deficiencia. Es decir, volvamos al cuadrito un segundo,
¿no? Si es que yo veo que mi bien y mi servicio satisface al cliente, la retroalimentación va a ser positiva. Estamos haciendo bien las cosas, la materia prima es la adecuada, el proceso es adecuado, el cliente está satisfecho. Pero esa retroalimentación puede ser negativa también, entonces a lo mejor me corresponde cambiar algo de lo que estoy invirtiendo como materia prima o como proceso. Entonces, por eso se dice que la empresa además es un sistema retroalimentado que puede ser positivo o negativo. Es adaptativo. Esto se deriva de la retroalimentación, ¿no? Es decir, las desviaciones pueden corregirse, puede hacerse una adaptación, un ajuste a las nuevas condiciones del entorno. Y también es un sistema equifinalista. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La actuación empresarial no es una ciencia exacta. Esto no es como las matemáticas, no es como la física, básicamente. No hay soluciones únicas a problemas concretos. En realidad, existen muchas posibilidades de solución para un mismo problema que puede surgir en la empresa. Y la adopción de una u otra solución dependerá de muchos factores como el tipo de empresa, el estilo directivo, las peculiaridades del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, no es un sistema que tenga una sola forma de enfrentar un problema, sino que hay varias formas. Por eso es equifinalista, ¿no? Entonces, eso es importantísimo entender. Entonces, una vez que hemos visto y hemos explicado a esta empresa turística como un sistema, vamos a explicar la teoría de los modelos, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa como un sistema. ¿Por qué? Porque una forma de representación de sistemas en las ciencias sociales es la de los modelos. Es decir, un sistema se va a representar, ¿no es cierto?, a sí mismo a través de un modelo. Hay modelos existentes de sistemas. La utilidad del modelo es que el gestor de la empresa pueda conocer el sistema y actuar sobre el mismo, ¿no? Y así se puede hablar sobre algunos tipos de modelos que existen en la actualidad, ¿no? Modelos cognitivos, ¿no? ¿Qué es un modelo cognitivo? Son modelos que tratan de representar un sistema existente, destacando sus propiedades y posibilitando la deducción de otras. Modelos cognitivos, por ejemplo, son los modelos de oferta y demanda del mercado. El mercado es un modelo, ¿no? Es un modelo que funciona, ¿no? ¿A través de qué? De esos componentes del modelo. Otro modelo cognitivo que existe es el de la contabilidad empresarial, ¿no? Como representación de la empresa y su funcionamiento. Es decir, en la contabilidad hay una absoluta representación, ¿no?, de un modelo existente. Y de pronto el modelo contable no es el mismo, ¿no? Aquí en el Ecuador puede que hayan otros países que tengan unos modelos contables distintos, que las empresas tengan que adaptarse a ese modelo de acuerdo a que a la situación en la que se encuentra. Un segundo tipo de modelos son los modelos previsionales, ¿sí? Viene de la palabra previsión, es decir, tratan de aventurar el comportamiento del sistema ante unas condiciones posibles, ¿no? Por ejemplo, previsión de visitantes a un país para los próximos años, realizada por autoridades turísticas por medio de modelos econométricos. ¿Qué se trata de hacer con un modelo previsivo? Saber más o menos cuántos turistas ingresarán al país en los próximos años. ¿Cómo se hace eso? A través de una previsión estadística, ¿no? Entonces, básicamente es un modelo que existe de esa manera. Modelos decisionales. Los modelos decisionales, ¿no? De otro lado, son modelos que básicamente tienen la función de tomar una decisión, ¿no? Y ahí viene esa importante tarea, ¿no?, que estos modelos funcionan, ¿no? Permiten al gestor tomar decisiones en distintas situaciones reales o posibles con una mayor o menor grado de incertidumbre. Y hay modelos para tomar decisiones como un árbol de decisión o gráficos situacionales que una empresa usa para tomar decisiones muy importantes, ¿sí? Y tenemos finalmente unos modelos normativos. Estos modelos normativos se diferencian en que los anteriores, los que hemos visto, es decir, los modelos cognitivos, previsionales y decisionales,
son modelos estériles. ¿Qué quiere decir esto? Que se limitan a alimentarse de información y ofrecen alternativas para la dirección y gestión empresarial. En cambio, los modelos normativos ya incorporan no únicamente la información que existe, sino que incorporan deseos de la gestión, incorporan cómo un administrador quiere que sean las cosas. Es decir, ya hay en esos modelos normativos, ¿no?, un influjo del administrador, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo hago un plan o un presupuesto, ¿qué estoy haciendo? No me estoy limitando nada más a poner la información que tengo. Estoy poniendo también, incorporando una meta de cómo yo quiero que sea el futuro, ¿no? En un presupuesto, ¿no es cierto? Si es que yo observo que en el año 2019 una empresa ha vendido $100,000 y yo estoy haciendo mi presupuesto para el año 2020, ¿no? Ese presupuesto va a tener no únicamente esa proyección de los $100,000 vendidos en el 19, sino que yo voy a decir, yo como administrador, quiero que esos $100,000 crezcan en ventas un 10%. Y en el año 2020, en lugar de que yo venda $100,000, voy a vender $110,000, ¿no? Y en lugar de que mis gastos empresariales sean de $50,000, voy a bajar, ¿no es cierto?, esos gastos a 45,000. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incorporando un deseo de lo que yo quiero hacer. Por eso estoy trabajando en un modelo normativo. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Los dos tipos de modelos son útiles, los que incorporan una decisión y los que no incorporan una decisión. Ambos son fundamentales. Una empresa no puede actuar sin contabilidad, por ejemplo, que es un modelo que ya existe, ¿no? ¿Pueden cambiar estos modelos? Sí pueden cambiar, ¿no? Y básicamente eso depende del tipo de empresa y de cómo se maneje esa empresa. Entonces ahí hemos entendido lo que son los modelos. Vamos a pasar al tercer punto, al 3.3, que se refiere a los subsistemas de la empresa turística, ¿no? Ya vimos nosotros que la empresa es un sistema donde existe, ¿no es cierto?, una serie de componentes que conforman ese sistema. Pero al mismo tiempo ese sistema, ¿no es cierto?, tiene unos subsistemas que lo conforman, ¿no? No todas las empresas poseen todos los subsistemas y hay que factores como el tamaño de la empresa puede incidir en su organización. Pero en una empresa podemos distinguir mínimamente la existencia de los siguientes subsistemas que están presentes y que facilitan que esa empresa pueda actuar de manera adecuada, ¿no?, para su funcionamiento normal. ¿Y qué subsistemas hay? El primer subsistema, y solamente los voy a enumerar ahora. ¿Por qué los voy a enumerar? Porque después cada uno de estos subsistemas se transforma en un capítulo de la materia, ¿no? Vamos después entonces a estudiar en detalle cada subsistema que existe. Ahora los vamos nada más a enumerar, ¿no? El primer subsistema de la empresa turística es el que se llama subsistema productivo o subsistema de operaciones. Comprende qué cosa, la producción de un servicio, es decir, la creación de ese servicio. La producción turística no es diferente al resto de empresas, pero sí tiene unas características que le diferencian. Si es que nosotros hablaríamos de una empresa de producción industrial, ¿no es cierto?, su subsistema productivo es de aquel momento en el que la materia prima se transforma en un bien terminado, ¿no? Ese proceso industrial. De hecho, hay una carrera que diseña el subsistema productivo de las industrias, que se llama ingeniería industrial. Nosotros estamos haciendo turismo, hotelería, gastronomía, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a producir un servicio a través de una organización mental, de una organización de ideas, de un proceso que a veces sí implica cierto tipo de maquinaria, especialmente en la gastronomía, ¿no?, para esa transformación. Pero ese es el momento de la producción de un servicio, ¿no? ¿Cuáles son esas características de producir un servicio? Muy rápidamente, ¿no? Ya hemos visto algunas de ellas. Decimos que el producto turístico no puede ser almacenado. El producto está condicionado a la presencia del cliente, es decir, yo no puedo producir algo, ¿no?, si es que no está el cliente. El cliente es el que va de alguna manera a condicionar la producción.
Entonces, producción y consumo son simultáneos, se dan casi al mismo momento. Pero tengo un producto subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, tengo también expectativas de clientes que son distintas, porque al mismo tiempo mi producto es un bien intangible, ¿no? Es importante señalar también que la complementariedad de los subproductos componen un producto final. Entonces, yo tengo que hacer que esos subproductos sean compatibles. En un restaurante, por ejemplo, no puede andar por su lado cocina y servicio. Los dos deben ser compatibles, porque los dos van a ser parte de ese subsistema de operaciones. Además que la actividad productiva está relacionada con un conjunto de acciones de otras empresas turísticas para ofrecer un producto turístico final. Un turista que viene de visita a Cuenca, ¿no? Se va a fijar no únicamente en cómo le fue en el hotel, se va a fijar en cómo estuvo el guía de turismo, en cómo estuvo el restaurante al que fueron, el espectáculo, las compras, y todo eso va a ser parte de su experiencia, ¿no? Entonces hay ciertos productos que sus ciclos de operaciones son absolutamente coordinables, ¿no? Y son importantes de que existan. Segundo subsistema, el subsistema comercial. De este subsistema no vamos a hablar en nuestra materia, porque básicamente ustedes tienen otra materia que es la materia de marketing, ¿no? Que va a abordar en un semestre entero únicamente lo que pasa en este subsistema comercial. Nada más lo voy a explicar muy brevemente, ¿no? Un subsistema comercial es el encargado de poner en contacto al cliente con el mercado, ¿no? Es decir, de un lado yo voy a tener la oferta, ¿no? Y la demanda. Entonces yo voy a poner en contacto ese producto con el mercado, ¿no? Desplegando una serie de actividades destinadas a lograr con beneficio la satisfacción de las necesidades de un consumidor de un producto o servicio turístico. Entonces, claro, yo voy a intentar acercar un producto a ese consumidor que de pronto tiene su necesidad insatisfecha, ¿no? Entonces, básicamente, hay una ramificación de actividades dentro del subsistema comercial. En primer lugar, tenemos la necesidad de conocer los deseos de los consumidores de bienes turísticos, aquí es de servicios turísticos, ¿no? ¿A través de qué? De una investigación de mercados. Entonces, fundamental es investigar el mercado, ver cuál es la competencia, cuál es el cliente, qué es lo que el cliente necesita, ¿no? Y una vez que yo tengo eso identificado, voy a proceder a hacer un plan de marketing o marketing mix, que es la mejor combinación posible de las diferentes políticas comerciales o llamadas las 4 Ps. Precio, producto, plaza o distribución, viene del inglés placement, o comunicación o promoción, en realidad, que es la palabra más adecuada, ¿no? Claro, si es que yo voy a manejar un subsistema comercial, debo investigar el mercado, pero además hacer un marketing mix, una estrategia de marketing mix que abarque estos 4 productos. Precio, ¿no? Es fundamental. El precio viene determinado por la relación entre oferta y demanda de ese producto turístico. Producto constituye el centro de la política del marketing. El producto o servicio turístico es el eje que permite desarrollar la vida a la empresa turística, ¿no? Entonces, un producto tiene que ver también con las políticas del marketing. ¿Por qué? Porque el público va a decir lo que quiere. A veces nos centramos no nada más en nuestra perspectiva de la oferta, no ofertamos algo, pero sin preguntar qué es lo que el público quiere como producto. Eso es fundamental. La comunicación o promoción, ¿no es cierto?, utiliza herramientas de la publicidad, la promoción, las relaciones públicas, y aquí hay también una serie de herramientas que ustedes pueden estar un semestre entero estudiando, ¿no? Y luego está la distribución o placement, ¿no? Que ojo, la distribución no es promoción, la distribución facilita la información y acceso del comprador al producto por medio de canales adecuados. Ejemplo, si yo tengo un hotel, ¿no? Mi distribución va a hacerse a través de mis propios medios que tenga el hotel, como una página web o mis redes sociales, que sería una distribución directa, pero además yo voy a tener otros distribuidores como agencia de viajes, OTAs, ¿no? Que son Online Travel Agencies, no se olviden, u otros sistemas que están ahí que me van a ayudar a distribuir mi producto, ¿no? Es lo mismo, si es que yo produzco jabones en otro sector económico, de pronto yo voy a vender esos jabones por mis propios medios, ¿no? Que tenga mi empresa, pero además
voy a distribuir esos jabones a través de las cadenas de supermercados que van a vender mi producto, o a través de unos terceros distribuidores locales que yo tenga en cada provincia para que me representen, ¿no? Esa es la distribución. Entonces, el subsistema comercial es importante por esto que les estoy planteando. Tenemos después un subsistema financiero, fundamental. ¿Por qué? Porque la empresa turística, para hacer frente a la demanda insatisfecha en el mercado, necesita realizar inversiones. ¿Para qué? Para crear su producto, ¿no? Y esas inversiones requieren dinero, fondos monetarios, ¿no? Además, la empresa debe sobrevivir en el largo plazo, para lo que necesita obtener rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? ¿No? Es el dinero que yo voy a ganar, ¿no es cierto? Con mis ventas, que deben ser superiores a los precios de mi producción, ¿no? Eso me va a dar una rentabilidad. Financiación y rentabilidad son dos aspectos interdependientes que configuran a la empresa turística como una estructura económico-financiera. De eso se encarga este subsistema financiero que está aquí, fundamental. Luego, otro subsistema importantísimo es el de recursos humanos. El factor humano en la empresa turística es la piedra angular del sistema. ¿Por qué? Porque predomina la presencia humana en la generación de servicios. No estamos tratando con cosas, estamos tratando con personas, ¿no? El producto turístico es intangible y subjetivo, por lo que es importantísimo que una persona esté ahí para poder explicarlo, para poder atenderlo. Las percepciones pueden ser muy diferentes entre un consumidor y otro, entonces alguien tiene que preocuparse de que esa percepción sea la adecuada. Y hay muchas funciones de los recursos humanos, se destacan la planificación del recurso humano, el reclutamiento, la selección, la inducción y capacitación, la evaluación y la motivación. Esto ya lo vamos a ver en el capítulo correspondiente, pero hay que tener claro que el subsistema de recursos humanos es fundamental. Y luego tenemos otro subsistema que es el de dirección, ¿no? Alguien tiene que dirigir el sistema. Acuérdense ustedes del concepto de empresa, ¿no? Es un conjunto de medios materiales, inmateriales y humanos dirigidos por alguien. Entonces, la dirección, ¿no? Es un subsistema en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, el éxito de la marcha de la empresa está en función directa de las capacidades que posea su gestor, su administrador, su gerente, ustedes en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son algunos atributos del directivo? Debe tener liderazgo, capacidad de adaptarse a las circunstancias, capacidad de administrar correctamente, integridad, ¿no? Fundamental. ¿Y qué debe hacer un administrador? Aquí hay algunas de las funciones, no todas, pero debe planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos empresariales, ¿no? Dentro de una estructura y de acuerdo a unos recursos disponibles. Entonces es fundamental que aprendamos, ¿no? Como un subsistema de dirección que está aquí presente, ¿sí? Entonces hasta ahí los subsistemas. Y vamos a ver un subsistema que no tenemos un capítulo en realidad dentro de la materia, pero que es un subsistema, digamos que muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con los valores, la responsabilidad social y la ética de la empresa turística. ¿Por qué vamos a tratar este tema aquí? Porque en realidad las empresas deben manejarse con responsabilidad social y con ética, con un manejo claro, transparente. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar que seamos malos empresarios, como vimos en los capítulos iniciales de la materia, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Hay empresarios que no hacen bien su tarea. ¿Por qué no lo hacen? Porque de pronto no tienen, ¿no es cierto?, un subsistema de valores, responsabilidad social y ética claros. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Vamos a decir primero que las empresas, y la turística especialmente, tienen un compromiso con su entorno y con la sociedad en general, ¿no? Entonces, se pueden considerar los siguientes criterios para conseguir una actuación responsable. ¿Con quién? Con el entorno y con la sociedad. ¿Qué vamos a decir en primer lugar? Que el interés de la empresa ha de estar por encima del interés particular de sus miembros. Si bien es cierto, hay unos intereses particulares de los miembros de la empresa, el interés general de toda la empresa va a ser el que debe primar, ¿no?
Entonces, la dirección empresarial ha de sujetar su comportamiento a un estándar de conducta ética, alejándose de su propio interés y autoridad en caso de incompatibilidad entre interés particular e interés de la empresa, ¿no? El otro día supe de una empresa, y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? De una empresa cuyos directivos, ¿no? Un poco veían su único interés, ¿no? Se compraban carros del año en nombre de la empresa para usar ellos, ¿no? No manejaban bien la contabilidad, ¿no? Se pagaban unos megasueldos, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Claro, los accionistas, los dueños se dieron cuenta de eso, ¿no? Y básicamente vieron que estos ejecutivos, ¿no es cierto?, estaban anteponiendo su interés particular sobre el interés de la empresa. ¿Qué pasó? Se quedaron sin trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque los accionistas dijeron, no es posible que ellos estén dándose una vida espectacular a costa de la empresa y la empresa no está generando utilidad para devolver a sus dueños. Entonces, lo que vemos es que el interés de la empresa debe estar sobre intereses particulares. Eso es fundamental. Luego, el interés social debe modular y adaptar las actuaciones de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la dirección empresarial debe ser sensible a la reacción pública derivada de la actuación de la empresa. La empresa tiene un compromiso con el público, tiene un compromiso con la sociedad. Entonces, si es que hay algún conflicto, el interés social va a estar antes. Ejemplo, la contaminación, ¿sí? La contaminación puede ser perjudicial no únicamente para la empresa, sino puede ser perjudicial para todo un conglomerado humano, ¿no? Entonces, yo debo estar atento a esa reacción pública, ¿no?, que la sociedad tiene sobre mi empresa y debo modularla, debo de alguna manera hacer que el interés empresarial sea compatible con el interés social. Entonces, la empresa tiene una responsabilidad específica en los siguientes aspectos, ¿no? Voy a enumerar muy rápidamente, pero básicamente la empresa tiene una responsabilidad social en el producto o servicio turístico, es decir, la empresa debe atender al mercado con calidad, ¿no? Porque de esa manera, si la atiende con calidad, si su producto es bueno, ¿no es cierto?, está cumpliendo con la sociedad que está consumiendo ese producto o servicio turístico. Pero además la empresa debe ser responsable socialmente en el valor social de la iniciativa empresarial. Es decir, en hacer que la empresa cumpla, ¿no es cierto?, ese valor social que tiene la función productiva, genera empleo, paga impuestos, ¿no? Esa buena imagen que la empresa debe tener dentro de la sociedad. La empresa además debe ser responsable socialmente en la rentabilidad de las inversiones. Una empresa debe pagar a sus accionistas, debe hacer que la inversión de la gente que ha puesto dinero sea rentable, dé unas ganancias, unas utilidades, ¿no? La empresa además es responsable socialmente en la generación de riqueza, es decir, devuelve, ¿no?, y da beneficios a la sociedad en diversas formas. Ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? La empresa además es socialmente responsable con la creación de empleo. Es socialmente responsable con la capacitación y formación en el trabajo. Es responsable en la protección ambiental. Pues esto quiere decir, ¿no es cierto?, que esa empresa tiene unos valores que van más allá de su operación y que se traspasan a la sociedad. Pero además la empresa, además de ser responsable socialmente, debe tener a la ética como la guía de sus acciones. ¿Qué es la ética? La ética es aquella actividad que me permite actuar de forma transparente, de forma recta, sin afectar el derecho de los otros, ¿no? Y esa ética ostenta una función fundamental en cualquier ámbito de la vida. Pero en los negocios se ejerce más continuamente por su referencia hacia los demás. Y sobre todo porque en los negocios está de por medio un precio y está de por medio dinero. Si yo soy empresario y manejo dinero y dinero de terceros, mi manejo de ese dinero debe ser absolutamente transparente y absolutamente ético. ¿Qué pasa si mañana yo tengo una agencia de viajes, le cobro a usted un ticket aéreo, ¿no?,
¿Y qué le doy? Le doy un papelito donde está el ticket aéreo, ¿no? ¿Y qué pasa si usted llega al aeropuerto, ¿no? Y dice, buenas, vengo a volar en este vuelo que me mandó la agencia de tal. Y la aerolínea dice, pero usted no tiene nada comprado, la han estafado, su ticket aéreo es falso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy realizando actividades poco éticas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, en la empresa turística es preponderante la ética porque el producto turístico es un compendio de factores tangibles e intangibles, de unos que se tocan y de otros que no se tocan, basados en una serie de actividades en el destino que son percibidas por los visitantes como una experiencia vital y que están valoradas por cierto precio. Es por estas características que existe una extremada sensibilidad ética en los miembros de la empresa turística. Es decir, yo debo portarme muy bien cuando vendo un producto o servicio turístico, debo decir la verdad. ¿Por qué? Porque la gente no va a recibir de inmediato un bien. Mañana yo voy a un almacén, veo una televisión, puedo ver la televisión, puedo tocar la televisión y comprarla. Sé lo que estoy comprando, ¿no? Pero si yo compro un servicio turístico, en realidad es bastante complicado percibirlo. Lo voy a percibir cuando voy a disfrutarlo, ¿no? Entonces, por eso la ética es fundamental para vender cosas, ¿no es cierto?, que sean reales. Ahora, dentro de la estructura empresarial, los miembros de la empresa turística deben tener actuaciones éticas. Ética para los accionistas. La empresa tiene la obligación de generar beneficios y repartirlos entre los socios capitalistas de la empresa. Claro, ¿por qué? Porque esos socios han puesto un dinero que quieren recuperarlo. Entonces, mi actuación empresarial debe ser ética frente a esos accionistas, ¿no? Actuación ética frente a los empleados. La dirección de la empresa tiene la obligación de tratar a sus miembros como la parte más importante de la organización y a respetarlos. ¿Respetarlos con qué? Pagándoles un sueldo justo, ¿no? Pagándoles los beneficios sociales, otorgándoles, ¿no es cierto?, los beneficios que sus trabajadores pudiesen tener, no explotando a los trabajadores, ¿no? Tratándoles cordialmente. Claro, entonces eso es una actitud ética frente a este grupo importantísimo que son los trabajadores. Pero también esa ética se da frente a los consumidores, ¿no? Y esto es fundamental. La empresa debe ser ética, ¿no es cierto?, frente al público, con el que pueden darse varios conflictos, como cuáles. Por ejemplo, si yo uso anuncios selectivos, cuando me centro en aspectos atractivos del producto turístico, ¿sí? Y una empresa oculta información que el consumidor necesita para tomar una decisión de compra acertada y segura. Y voy a ir poniendo unos ejemplos de esto. ¿Cuál puede ser un anuncio selectivo? ¿No? Visite Cuenca y venga al hotel, ¿no? Para que disfrute el centro de Cuenca, ¿ya? Pero claro, no ponen la dirección del hotel. Pues claro, alguien llega, oye ese anuncio selectivo, dice Cuenca, el centro es muy lindo, ¿no? Pero va a ver dónde está su hotel y a lo mejor su hotel está a 50 kilómetros de la ciudad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ocultando información, ¿sí? Y eso puede ser muy complicado, ¿no? Porque estoy estafando a un consumidor, ¿sí? Entonces esos son anuncios selectivos. Anuncios preventivos. Cuando se insinúa que una cualidad del servicio turístico en cuestión es única y no es así, teniendo otros productos turísticos en el mercado, ¿no? Venga al único restaurante de comida típica que está en Cuenca, hago una publicidad en base a eso. Estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque probablemente no es el único restaurante que existe de comida típica en la ciudad, ¿no? Entonces eso puede traer problemas con el consumidor y esa es una actuación poco ética. Anuncios de pruebas de estadísticas, cuando el argumento de la eficacia del producto turístico se basa en señalar cifras altas que están manipuladas en ventas. Venga al mejor restaurante de Cuenca que está certificado por los consumidores, ¿no? Claro, y a lo mejor es mentira, ¿no es cierto? Nada más lo hago como una estrategia de mercadeo. Estoy engañando a la gente, hay que tener cuidado. Anuncios sugerentes. Cuando el aspecto que se presenta del producto turístico no se corresponde con la realidad o no se corresponde con la auténtica calidad
por utilizarse una presentación manipulada de la auténtica realidad turística. Ejemplo, ¿no? Vemos en la televisión unas fotos de unos platos espectaculares, o vemos en los carteles, ¿no es cierto? O las cartas, ¿no? Unos platos abundantes con un montón de cosas. Pido y a lo mejor no me dan lo que está ahí, ¿no? Me van a dar una hamburguesa mucho más chiquita, ¿sí? O a lo mejor, ¿no? Pongo en la página web las fotos de unas habitaciones de hotel magníficas, ¿no? Que están nuevas, que están reformadas, que tienen una gran calidad. Cuando llegue el cliente al hotel, a lo mejor le dan una habitación que no corresponde a lo que está en el internet. El cliente reclama y dice, ¿por qué no me des habitación? Ah, es que solamente tenemos 2 habitaciones reformadas así, el resto son viejas. Claro, ¿qué estoy haciendo? Estoy manipulándole al cliente y haciéndole y engañándole, básicamente. O cuando hay un público objetivo indefenso, cuando se acude a segmentos de mercados con argumentos no contrastables por indefensión de la edad o situaciones atípicas, ¿no? A lo mejor yo puedo engañar a grupos de colegio, puedo engañar a grupos de la tercera edad, ¿no es cierto?, con cierto tipo de anuncios que probablemente son anuncios que no son ciertos y ese público no puede defenderse porque a lo mejor no tiene acceso, ¿no?, a unos medios para contrastar la información. Entonces, básicamente, mi actuación puede ser ética, ¿no es cierto?, frente a los consumidores, ¿no? Y finalmente hay una ética que yo debo tenerla frente a la competencia, ¿no? Me equivoqué hace un momento, dije competidores, es los consumidores, y ahora vamos a ver que hay una actitud ética frente a la competencia. Y hay muchas formas de incurrir en acciones no éticas frente a la competencia. Por ejemplo, el soborno o el robo de información estratégica, ¿no? ¿Qué pasa si mañana yo le digo a un empleado que trabaja en mi competencia, le voy a contratar a usted? Venga, deje de trabajar con la competencia, venga a trabajar conmigo, le pago el doble del sueldo. Ok, hasta ahí de pronto no hay nada muy complicado, pero le puedo decir, se va a traer, se va a robar toda la información de los clientes de la competencia para que me la dé a mí. Ahí sí ya hay una actitud poco ética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me estoy robando información. Entonces, la responsabilidad social y ética de las empresas turísticas son 2 aspectos indispensables que conviene considerar en la dirección estratégica de una empresa, ¿no? Debido básicamente a 3 factores. La responsabilidad social y la ética influyen en la calidad del comportamiento de las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Una persona que va a trabajar en la empresa y tiene sus valores éticos muy bien puestos, va a ser un gran trabajador. Alguien que no tiene la ética, ¿no?, como un principio, va a robar. Y ese es un problema, ¿sí? O va a ser deshonesto en alguna forma. Segundo, la responsabilidad social y la ética influyen en el entorno empresarial. Una empresa que se comporta éticamente va a influir positivamente en su entorno empresarial. Y tercero, que la responsabilidad social y la ética a largo plazo revierten en ventajas competitivas para la empresa turística, ¿no? La gente va a preferir hacer negocios con una empresa que se comporta bien en el mercado, con una empresa que tiene sus valores muy bien puestos, que no tiene ningún robo de paja, como dice vulgarmente, ¿no? A querer hacer negocios con una empresa que a lo mejor tiene, ¿no es cierto?, unos antecedentes que no son los correctos, ¿sí? Entonces, de esta manera, hemos hablado de la empresa como un sistema con sus subsistemas y hemos descrito brevemente cada uno de estos, haciendo énfasis en el subsistema de valores, responsabilidad social y ética de la empresa turística. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego.